Vamos a empezar con un poco de notación, hablando de valores promedio y fluctuaciones. Entonces, el curso está guiado hacia la modelación, por lo tanto vamos a tener, eh, digamos, un arreglo o vectores de datos, XY, Y sub I. Ahí vamos a pensar que tenemos N de esos. Entonces, una de las primeras caracterizaciones que podemos hacer de nuestras observaciones es, por supuesto, el promedio. Entonces, el promedio lo vamos a caracterizar con estos corchetes triangulares y la definición que muy seguramente ustedes ya conocen. Quizás, y lo vamos a utilizar bastante, una variable asociada a nuestros datos puede ser la que voy a definir a continuación, que va a ser x barra, perdón, x tilde o x moño. Y es una transformación a cada uno de nuestros datos, x sub i, le vamos a restar este promedio. Y esto nos va a hablar sobre qué tanto cada uno de nuestros datos se está desviando del promedio. La gracia de esta introducción de esta nueva variable es que el valor esperado de esta nueva variable es 0. Sin embargo, el promedio o las variables que podemos hacer asociadas con el promedio no nos dan toda la información sobre la distribución. Por ejemplo, si mi vecino tiene 2 Ferraris y yo no tengo un Ferrari, en promedio cada uno tiene un Ferrari. Entonces, como vemos, el promedio no nos está dando toda la información, es necesario construir más momentos. El momento de segundo orden está asociado a la varianza, nos ayuda a entender la relevancia de las fluctuaciones. Y entonces lo vamos a definir como una cantidad cuadrática de esta forma. Sobre n igual a 1, que seguramente ustedes también ya habrán visto hasta n, x sub i, x sub y. Noten que estas cantidades cuadráticas no solamente se pueden construir con una sola variable, las podemos construir con las parejas de variables que tengamos, n igual 1 hasta n, pero en este caso va a ser x y hasta y sub i. Sin embargo, esas cantidades realmente no nos proporcionan tampoco directamente toda la información sobre el tamaño de las fluctuaciones. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es medir las fluctuaciones de los valores promedios con respecto a la media. Entonces, para eso podríamos introducir entonces una variable que habíamos dado y es calcular entonces sobre la tilde asociada, que no va a ser otra cosa que entonces x al cuadrado menos el promedio x al cuadrado. Entonces esta sí es la varianza, tiene ese nombre y es la más usual que quizás ustedes hayan visto antes. Estas cantidades son cuadráticas, es decir, que no están caracterizando tanto el rango de la distribución. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos digamos, un fenómeno que se distribuye de manera normal, y aquí diríamos, este es el promedio, la cantidad que más se conoce es la desviación estándar, que es simplemente coger la raíz cuadrada de esta cantidad. ¿Y por qué sacamos la raíz cuadrada? Porque esta sí caracteriza ese rango. En particular lo podemos pensar de varias formas. Supongamos que vamos por la calle y le preguntamos a las personas su estatura. Entonces podemos hacer un histograma de las estaturas. Habrá gente que es muy alta, mide más de 2 metros, y habrá gente más pequeña, como los bebés, que medirán en centímetros poquitos. Entonces, podríamos caracterizar esas distribuciones con respecto al promedio, que podría ser, no sé, en una población el promedio ser 168 metros, 1.68 metros, y esta sigma, que lo llamamos la desviación estándar, va a ser sacar la raíz de esta cantidad cuadrática que nos retorna las unidades, es decir, que esta sigma también estaría medida en unidades de metros. Y es más o menos esa la idea intuitiva. Quizás esto no lo hayan visto así como lo acabo de presentar de otra forma, de por qué queremos mejor estudiar la desviación estándar que la varianza. ¿Listo? Ahora, cuando tenemos esos datos, y en particular el ejemplo que yo les acababa de dar de una variable que se distribuye, digamos, de manera normal, nosotros siempre podemos dar rangos a partir de esa desviación estándar. Y eso es bastante usual, porque cuando, por ejemplo, una distribución sigue la distribución normal, digamos, tiene un promedio M, una media mu y una desviación sigma, como lo que acaba de dibujar arriba, nosotros sabemos que si decimos que esa variable se distribuye de esa manera, cuando hacemos a más o menos un sigma, es decir, toda esta área bajo esta curva, estamos caracterizando cerca del 65% de toda la distribución. Entonces noten que ahora sí obtenemos bastante información, como combinando el primer momento y el segundo momento, o la raíz cuadrada del segundo momento. Otro ejemplo que podemos pensar, recuerden que todo esto es guiado hacia una aplicación,
es si nosotros calculamos las notas de una clase, entonces podríamos decir las notas van de 0 a 10 y el promedio de la clase es 7. Recuerden que el 7 nos da cierta información, pero necesitamos más. Ahora, si alguien nos dice la desviación estándar es, por ejemplo, 0.5, podríamos pensar más o menos que más o menos el 70-65% de los estudiantes en esa clase están entre 6.5 y 7.5. Y noten qué tan importante es también conocer la desviación estándar, porque si el promedio es 7, pero la desviación estándar es 2, quiere decir que entonces las notas, el 70% más o menos, está entre 5 y 9. Entonces noten que nos está dando esa variabilidad y ahora sí tenemos información sobre la distribución. Por eso es que es tan útil y se hace de manera a menudo dar la información no solamente con el promedio, sino con su desviación estándar. ¿Listo? Entonces, estos conceptos quizás ya los hayan visto, los quería nomás poner en contexto como están acá. Ahora, vamos a hablar cuando como tenemos varias variables, vamos a hablar de sus correlaciones. Y como su nombre lo dice, es entender si existe una relación de una variable con otra variable. Entonces, esa información es brindada por lo que se conoce como la covarianza. Noten que es al estilo del segundo momento, como los presentamos acá, pero lo vamos a escribir en términos de las variables con moño. Entonces, esa covarianza no va a ser otra cosa que 1 sobre n, y noten que lo voy a escribir en cámara lenta, igual a 1 hasta n, entonces va a ser la variable x sub i menos el promedio. Recuerden que eso es la definición del moño, y sub i menos el valor esperado o el promedio de y. Y se puede escribir de otra forma como x y menos x y. ¿Listo? Bien. Sin embargo, esa covarianza que sí nos está hablando es una relación. Ese es quizá un concepto que ya no es tan intuitivo como el del promedio, el de la desviación estándar. Resulta más útil si lo pensamos en una forma que no tiene dimensiones. Entonces, para eso introducimos el coeficiente de correlación entre dos variables x, y. Esto es una R. Y lo vamos a escribir de esta forma. Entonces, va a ser igual a x moño, y moño, sobre raíz de x cuadrada por y moño cuadrada. Ups. Acá está. Listo. Entonces, ese es el coeficiente de correlación. Y entonces resulta un poco más útil. Y lo podemos pensar, por ejemplo, si y es una variable independiente de x, es decir, funcionalmente no depende de x, este coeficiente de correlación es 0, y la razón es que cuando eso ocurre, cuando las variables son independientes, entonces esto que está acá se escribe como x y como vimos arriba, cuando escribimos las tildes, esto es 0, cada una de esas es 0. Por lo tanto, la correlación entre esas dos variables es 0. Se puede demostrar, y de hecho les va a quedar en una de las tareas, que el valor que puede tomar esa variable va entre menos 1, ese coeficiente, y 1. ¿Listo? Ahora, de manera análoga, como les decía, ¿qué pasa entonces si una función tiene una dependencia como tal? Y quizá la más fácil es una dependencia lineal. Noten que decimos entonces que y depende de x de esta forma, como está escrito acá. Por lo tanto, podemos calcular el valor esperado de esa función. A es una constante, por lo tanto, solo queda x sub i más b. Y de esa forma podemos entonces también ver que, por ejemplo, y tilde asociado no es otra cosa que x tilde asociado. Entonces cada uno de los valores quedará distribuido ahí. Podemos ver que el coeficiente de correlación en este caso no es otra cosa que a sobre el valor absoluto de a. Por lo tanto, xy tomará el valor más o menos 1 dependiendo del signo que tenga a. Y eso es bastante intuitivo. Entonces, si una variable tiene esta relación, pues uno diría, entre más crece x, pues también crece a. La correlación es positiva, estamos hablando de esta variable. Y como es una recta, están creciendo de la misma proporcional. Entonces, ahí es cuando diríamos, la función lineal, esa variable entonces tiene correlación 1. De manera análoga podría tener correlación negativa cuando la pendiente es negativa.
Para cualquiera de los otros casos, es decir, cuando estamos en este caso de que la correlación XY no toma un valor de 1, pero no es 0, entonces decimos que tiene un grado de correlación. Y recuerden que entonces la correlación está entre -1 y 1, 0 donde no hay correlación, -1 cuando están anticorrelacionados y 1 cuando crecen de la manera proporcional. Y los extremos de la correlación están dados por el caso lineal. Entonces, este concepto va a ser muy útil, lo vamos a utilizar bastante para entender cómo los datos están relacionados. Lo vamos a ver cuando veamos los campos gaussianos. Entonces, en una matriz, empezar a aprender cuáles son las relaciones que tiene un punto con respecto a sus vecinos. Si no están correlacionados, se llama ruido, pero si existe cierta correlación, van a tener una cierta estructura. Y eso lo podemos ver con los datos también, con datos que no necesariamente están en dos dimensiones, sino digamos, una función a través del tiempo, cómo van esas correlaciones. Entonces, en la primera tarea van a explorar esos conceptos, van a demostrar algunas de los términos que están acá. Y estos son nuestros bloques fundamentales para lo que sigue el curso. Entonces, hablamos acá del promedio, las desviaciones estándar, o antes la varianza, y las correlaciones. Así que es importante que jueguen con esas correlaciones para que desarrollen la intuición necesaria para poderla utilizar en lo que sigue del curso.